Muy buenos días a todos los aquí presentes, en especial a las autoridades educativas de la UPEL, quienes han hecho posible acceder a esta formación profesional por abrir su claustro universitario y poder adelantar mis estudios doctorales en esta reconocida y prestigiosa universidad venezolana. Un saludo muy especial a los miembros del jurado, doctor Rafael Aguilar, doctora Astrid Terán, doctor Elis Rivas, doctora Sonia Bustamante y doctor Francisco García. Un saludo muy especial a mi tutor y excelentísimo honorable señor tutor, doctor Rafael Aguilar, quien es para mí esa persona, esa eminencia y ese excelente tutor, por ese acompañamiento y dedicación y su entrega, su seguimiento para hacer posible este sueño hecho realidad y que hoy se ha materializado este estudio investigativo como lo es el de mi tesis doctoral. Saludo de forma muy cordial a todos y espero con la ayuda de mi Dios poder responder con la defensa de mi tesis doctoral, la cual me evaluó la vida con la pandemia que atraviesa el mundo hoy y que además me puso a prueba mi fe y mi convicción con la religión católica y con mi propia vida, ya que sufrí el contagio del virus COVID-19, confirmado por medio de la prueba realizada positivo para COVID el día 14 de mayo del 2021. Y así también tuve la mayor prueba de fuego para ver hasta dónde era capaz de resistir el contagio de dos de mis hijos por este virus tan letal y tan asesino, la cual acepté con humildad y mucha responsabilidad y ante todo con mucha gratitud, porque gracias a Dios tenemos vida y en medio de tantos muertos causados por este virus que se encuentra en el país en el tercer pico más alto, donde la pandemia cobra vida día a día y suben los índices de contagio y asimismo el índice de mortalidad en la actualidad es alarmante en nuestro país. Mi tesis doctoral está titulada La religión como episteme socioeducativo, conexo con la práctica pedagógica en la educación pública colombiana. Autora Janet Cordero Causil. Tutor doctor Rafael Aguilar. Soy docente de aula en ejercicio, con una formación profesional y con un área de desempeño como licenciada en Ciencias Religiosas y Teología, con una larga experiencia en el sector educativo del sistema de educación público colombiano, con una larga experiencia de servicios en mi encargo social, al servicio de la institución educativa Fe y Alegría, en el corregimiento de Verástegui del municipio de Ciénaga de Oro, quien tengo una relación laboral en esta institución de 20 años de servicio, desde el año 2001 hasta la actual fecha, donde tengo toda una vida entregada a esta institución y es el escenario de mi investigación, este contexto donde se encuentra ubicada la institución educativa San Francisco de Asís, Fe y Alegría. Mi investigación surgió debido a la inquietud de ver que cada año se me iba reduciendo la oportunidad de seguir facilitando mi área de desempeño, ya que al cambiar la administración de religiosas a directivos laicos, me fue afectando, ya que se fue dando el área como de relleno a los otros docentes que no contaban con esta formación idónea para facilitar esta área, lo cual me hizo despertar y sentir de que tenía que dar a conocer esta situación desde una investigación. Jamás reclamé mi derecho porque quería mirar hasta dónde me iban a desplazar, ya que el hecho mismo de yo también facilitar otras asignaturas, como es educación artística e inglés, me iba dejando de lado el área de desempeño. Solamente me dejaban un grupo para demostrar ante la Secretaría de Educación que estaba en mi perfil, que yo estaba trabajando en mi perfil como docente de educación religiosa y teología. Todos los años, a partir del cambio de dirección desde el año 2018, de allí empezó el cambio total para yo facilitar las áreas, sobre todo el área de religión, que es mi área de desempeño.
y viendo cada día cómo se les asignaba por relleno a otros docentes que no contaban con la formación idónea para facilitar el área de formación integral para los estudiantes, debido a esta situación que cada día me desplazaba más en la asignación académica de horas clases de mi área de desempeño, quedando reducida solamente para dar religión en un solo grupo y de grado sexto. Lo único que cambiaba era la letra del grupo. Podía ser A o B, pero era el sexto grado, donde también me podía desempeñar. Y fue desde esta manera que allí no se me tenía en cuenta mi área, ya que solamente la asignaban a otros docentes para completarle sus horas clases en la asignación académica del año lectivo. Esto me llevó a reaccionar y tomar la decisión de realizar esta investigación, debido a la manera como se estaba asignando la educación religiosa a los docentes, sin tener en cuenta el valor formativo que esta área de interés le imprime o forma a los estudiantes en todos los niveles de enseñanza y aprendizaje. Partiendo de esta realidad y con base a esta situación, el área de educación religiosa viene siendo afectada, ya que a partir de la influencia de las migraciones, la influencia de creencias, costumbres y valores que se introducen de una u otra manera e influyen en el proceso y desarrollo educativo en las instituciones educativas, y sobre todo cuando los estudiantes no están motivados desde sus hogares, y que en el colegio también los docentes que no están preparados le dan el matiz que ellos se le imprimen desde su formación, y aún más cuando solo es de relleno para completar su asignación académica de horas clase. Esto hace que se deje de lado la importancia de su valor formativo integral desde la filosofía y los principios religiosos de la institución. A continuación, me voy a apoyar en unas láminas para orientar mi disertación doctoral. En esta lámina pueden observar el título de mi investigación, la cual está articulada con la producción doctoral con la línea de investigación, desempeño docente e identidad, la cual tiene como propósitos promover investigaciones en el contexto de creencias, valores, identidad nacional y latinoamericana en los procesos socioeducativos para la formación integral del ciudadano. Acercamiento a la realidad teniendo en cuenta a la UNESCO 1998. Esta realidad, desde mi investigación, se observa en la presente línea y es oportuno decir que ante esta realidad y ese acercamiento, Colombia, al igual que otros países del mundo, se ha visto afectada y azotada por una situación de violencia, tal como lo dice la UNESCO 1998, donde expresa que la humanidad está siendo sometida y de acuerdo a lo expresado por situaciones de guerra. En el caso de Herrera 2011, propone una sociedad justa y está encaminada y enmarcada por una saturación social, donde ese acontecer que está y que se da a partir de la violencia, de guerras, drogas, feminicidios, entre otras, que denotan una profunda crisis en la formación de valores, lo que a partir de estas situaciones se requiere de la formación religiosa, y es allí donde la humanidad se ha visto en la necesidad de buscar más de Dios y le urge una formación en valores para que no siga siendo sometida y afectada y sobre todo enmarcada en una profunda crisis de valores. Seguidamente les comparto los elementos problematizadores de la realidad desde este estudio, que de alguna manera están contextualizados en la realidad investigada y que al estar vinculados a mi experiencia como docente formada en el área de religión, docente idónea, como licenciada en Ciencias Religiosas y Teología. De acuerdo a todo lo expresado, la investigadora está preparada en esta especialidad como lo es el área de educación religiosa y teología, ya que desde mi experiencia como docente de aula mi vida ha estado impregnada de una investigación constante y continua
donde he venido y he vivido en el contexto profesional que me ha permitido darme cuenta del vacío individual que tienen algunos estudiantes con relación a su familia, algunos estudiantes con hogares disfuncionales, donde algunos estudiantes conviven con abuelos y otros con familiares o incluso con personas diferentes a su núcleo familiar, ya sea por ausencia temporal o definitiva del padre o la madre. En medio de esta situación y formación académica con fallas y debilidades, muchas veces insalvables, como lo es el caso de la inexistencia del compromiso profesional de quien administra contenidos para los que no está preparado y para facilitar esta área de formación integral. Cuando se es niño o niña, adolescente o joven, se requiere del despliegue de un currículum y una práctica pedagógica que empuje hacia adelante y que aclare las dudas a un sinfín de preguntas, donde hay etapas de la vida que todo es inquietante y perturbador. La formación como ciudadano integral es sin lugar a dudas un elevado desafío cuyo mayor equipaje es estar formados por los valores. Justo a esta encrucijada aparece la educación religiosa, la cual ha apoyado a la sociedad y de alguna manera para que unos seres humanos sean más hermanos y entiendan del bien y del mal, el amor al prójimo, entre otros aspectos necesarios para la convivencia en un contexto social colombiano, que al igual que otras regiones del país y desde este continente requiere la pedagogía y de la educación religiosa para encontrar el sentido social que posee la palabra paz. Partiendo de esta realidad y con base a esta situación, el área de educación religiosa viene siendo afectada, ya que a partir de la influencia de las migraciones, la influencia de creencias, costumbres y valores que se introducen de una u otra manera e influyen en el proceso y desarrollo educativo en las instituciones educativas. Y sobre todo cuando los estudiantes no están motivados desde sus hogares y que en el colegio también los docentes que no están preparados le dan el matiz que ellos se le imprimen desde su formación y aún más cuando solo es de relleno para completar su asignación académica de horas clase. Esto hace que se deje de lado la importancia de su valor formativo integral desde la filosofía y los principios religiosos de la institución. De acuerdo a los autores, existe una disociación entre la teoría religiosa y la práctica de valores cristianos a partir de la praxis educativa actual del docente de educación religiosa, porque la Iglesia impone su forma de enseñanza basada en la pedagogía confesional a través de los lineamientos, programas y contenidos. Surgen entonces los interrogantes de la investigación y los ejes teológicos señalados en los propósitos de la misma investigación de esta producción doctoral a este nivel. Tal como se plantearon esos propósitos, me conllevaron justamente a investigar e indagar sobre los elementos teóricos y elementos metodológicos propios de una investigación a este nivel. Como en el caso de los elementos teóricos, fueron consultadas investigaciones previas conectadas a la temática de esta investigación. Un poco para conocer el estado del arte y para ver hasta dónde se ha investigado en estas temáticas de esta naturaleza. Igualmente, tuve la necesidad de indagar y documentarme y de revisar elementos teóricos de apoyo y sustento de esta investigación en el caso de las teorías fundamentales y de los elementos teóricos conceptuales. Necesitamos reforzar esta dimensión valorativa que desde la educación religiosa podemos modelar. Esta realidad en el ejercicio de la práctica pedagógica se ha visto afectada y lo he resaltado en mi investigación por el interés que demuestra quien asigna dicha función a los docentes que no están preparados para afrontar lo que es el compromiso pedagógico porque no están capacitados para facilitar su enseñanza y aprendizaje, y mucho menos para ejercer con el ejemplo y responsabilidad social lo que implica facilitar el área de educación religiosa, la cual requiere para su enseñanza e importancia
que la persona esté lo suficientemente preparado para que se pueda dar una verdadera enseñanza y la formación integral del estudiante. Y así, esta situación se pueda resarcir y se pueda modificar y que tengamos docentes actualizados, realmente preparados con las competencias suficientes desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista axiológico para asumir esta pedagogía de la educación religiosa o religión católica con verdadero compromiso social y un verdadero sentido por la enseñanza en la formación integral del estudiante y un verdadero compromiso y empeño para sacar adelante a la sociedad. La educación religiosa permite formar y formarse, porque así como estamos formando a los estudiantes, necesitamos formarnos nosotros mismos, ya que estos desarrollan las cualidades y capacidades que les son propias a los seres humanos, lo que significa las competencias ontológicas. Por lo tanto, están allí incluidos los profesionales de la docencia, los docentes, maestros y maestras, los educadores, que tienen ese compromiso de ese encargo social y que desde su práctica pedagógica en poner en relieve los valores inherentes de la vida para la práctica de la fe. En cuanto a la justificación de que de alguna manera, y como ya lo ha señalado la investigadora desde el acercamiento de la realidad, el por qué y el para qué de esta investigación, donde se halla centrada la relevancia en sus aportes a la dimensión social. La misma educación y las investigaciones futuras, inclusive a las líneas de investigación institucional. Para intercambiar con ustedes lo antes relacionado con el momento 2. En el momento 2, el cual contextualiza el piso epistémico de la investigación, debo considerar, en primer lugar, lo encontrado en investigaciones ya realizadas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que la educación religiosa ha sido un fenómeno social y educativo de interés para los investigadores y asimismo los sustentos teóricos que avalan mi investigación. De acuerdo a las teorías de entradas y de cada uno de los autores citados, me permitieron reforzar el contenido teórico con base a sus referentes teóricos conceptuales que se incorporaron en mi estudio investigativo. Debo considerar a cada uno de estos autores, ya que me han dado sustentos teóricos de acuerdo a cada una de sus teorías para apoyar mi investigación desde este contexto teórico. El marco legal para facilitar el área de educación religiosa en las instituciones públicas, oficiales y privadas del Estado colombiano se sustenta en los artículos 19 y 67 de la Constitución Política de Colombia y también se fundamenta con la Ley General de Educación de 1994 en los artículos 1 y 24 de la presente ley. Con respecto a la ruta metodológica fue seleccionada y les puedo decir que en esta investigación se seleccionó el paradigma interpretativo o cualitativo bajo un método fenomenológico hermenéutico. La metódica se realizó a partir de las técnicas de recolección y procesamiento de la información, como fue la entrevista a profundidad, la cual me permitió un diálogo directo cara a cara con los actores sociales involucrados. Para ello, un directivo docente, un docente y un padre de familia. Y el procesamiento de esta información a través de la categorización y la triangulación para llegar definitivamente a lo que es el nuevo conocimiento. Vale la pena destacar que en el procedimiento metodológico está expresado en 4 fases. La primera fase es la exploratoria y la segunda fase es descriptiva, que ya fueron tocadas de alguna manera en lo que expuse anteriormente. En la tercera fase, que es la interpretativa, se realizó un encuentro con los informantes o actores socioeducativos, como lo dije anteriormente, a través de la técnica de la entrevista a profundidad, y se obtuvo con ella los hallazgos.
Para ello fue necesario vaciar en unas matrices seleccionadas todo lo que es el corpus. De allí surgieron unos códigos, unos significados y se construyó lo que es las categorías que finalmente pudieron llegar a ser interpretadas por mí como investigadora. De allí transité a la fase 4, que es el contexto generativo, donde se logró el cuerpo teórico emergente y la aplicabilidad de la socialización, hasta llegar a unas reflexiones finales que me permitieron darle el aporte de mi estudio. A manera de ejemplo, puedo mostrar la siguiente lámina como un modelo de matriz epistémica de un actor socioeducativo, directivo, docente, donde aparece en la primera columna el corpus, en la segunda columna los códigos, en la tercera columna los significados que tiene cada uno de estos conceptos, y de allí surgieron las categorías que emergieron de la visión hermenéutica y la interpretación que yo como investigadora le di a este trabajo. Y en donde encontré un sentido amplio de la entrevista que surgieron por cada uno de los actores socioeducativos sobre la información empírica recabada. Mostrar a manera de ejemplo lo que surgió con cada uno de los actores socioeducativos, donde se dio las categorías generales por cada actor socioeducativo. Representación gráfica de cada una de las categorías generales por cada actor socioeducativo, y en este caso el actor socioeducativo 1. En este caso, y orientado por Leal 2005, expresa donde sugiere una categoría general y transitar a unas categorías intermedias hasta llegar a las categorías emergentes. Esto se da por el proceso intelectual de la investigadora. A manera de ejemplo, con el actor socioeducativo 1 se da a conocer el modelo de reducción o síntesis. Las categorías, la primera de ellas, la educación de la familia y trascendencia de la convivencia como valores de justicia y paz para la sociedad actual colombiana, con una subcategoría sobre los valores espirituales fomentados por la familia y la escuela. La segunda categoría es la educación religiosa y la práctica docente desde su dimensión axiopedagógica, con subcategoría la práctica docente en la educación religiosa de los estudiantes. La tercera categoría, la ética como elemento onto-humanista de la religión en la educación integral colombiana, con subcategoría, la educación religiosa escolar y la formación integral de la ética en el estudiante. Las categorías y subcategorías, las cuales emergieron del estudio, y para ello se dieron unas subcategorías. En este caso tenemos estas tres categorías que emergieron. Las categorías, la primera de ellas, la educación de la familia y trascendencia de la convivencia como valores de justicia y paz para la sociedad actual colombiana, con una subcategoría sobre los valores espirituales fomentados por la familia y la escuela. La segunda categoría es la educación religiosa y la práctica docente desde su dimensión axiopedagógica, con subcategoría la práctica docente en la educación religiosa de los estudiantes. La tercera categoría, la ética como elemento onto-humanista de la religión en la educación integral colombiana, con subcategoría la educación religiosa escolar y la formación integral de la ética en el estudiante. Las categorías teorizadoras constan de tres categorías teorizadoras: la educación de la familia y la trascendencia de la convivencia como valores de justicia y paz para la sociedad actual colombiana. La segunda, la educación religiosa y la práctica docente desde su dimensión axiopedagógica. Y la tercera categoría, la ética como elemento óntico-humanista de la religión en la educación integral colombiana. Para darle validación a todo este proceso de triangulación, de acuerdo a lo que expresa Leal 2009, consiste en determinar ciertas interacciones o coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo fenómeno. Y de acuerdo a la investigadora, que buscó confirmar sus interpretaciones o conclusiones con la finalidad de darle carácter de validez a su análisis. Esta matriz de triangulación, donde se dio todo este proceso
y se tienen las categorías teorizadoras, los teóricos fuentes, los actores socioeducativos y la posición de la investigadora. En esta triangulación o contrastación de fuentes se tuvo en cuenta las entrevistas hechas a cada uno de los actores socioeducativos y la interpretación dada por la investigadora. La pedagogía de la religión como valor formativo en la educación integral colombiana. La religión vista desde la perspectiva ontológica, desde la realidad, es inherente a la condición del ser humano y a su esencia, por lo tanto se convierte en un valor formativo, y es desde allí donde el docente juega un papel fundamental para reafirmar este nuevo conocimiento, y en consecuencia se debe atender a todas las aulas correspondientes por los diferentes niveles de enseñanza y aprendizaje, donde es el profesorado el que debe estar preparado para la enseñanza de la religión en Colombia y en particular en la institución educativa San Francisco de Asís, Fe y Alegría. Este nuevo conocimiento se fundamenta en el punto de vista teórico de acuerdo a los autores. Como podemos observar en la lámina, es un aporte significativo para la investigación y se puede observar la realidad que hay en la institución y que estas teorías tienen una conexión con esta realidad de acuerdo a la investigación. Los elementos del corpus teórico del nuevo conocimiento donde aparecen categorías y subcategorías. La educación de la familia, de la convivencia como valores de justicia y paz para la sociedad actual colombiana. La educación religiosa y la práctica docente desde su dimensión axiopedagógica y la ética humanista de la religión en la educación integral colombiana. Los tiempos actuales demandan de la educación y la práctica pedagógica volver la mirada hacia los valores y hacia el componente ético-social que representa prestar el servicio educativo. Por lo tanto, el compromiso actual gira en torno a una formación integral que abarque la racionalidad cognitiva y la configuración espiritual de cada ser humano. Así que el aprendizaje de la religión conlleva en sí misma el modelaje del respeto, la tolerancia, la diversidad, la convivencia, todos como valores, entre otros fundamentales, para comprender a la sociedad actual. La realidad en el ejercicio de la práctica pedagógica se ve afectada por el poco interés que demuestra quien asigna dicha función a docentes no especialistas, además de la debilidad de los docentes que asumen la pedagogía de la religión católica sin estar suficientemente capacitados para ejercerla. Es así como la educación religiosa permite formar y formarse, ya que se desarrollan cualidades y capacidades que le son propias a las competencias ontológicas de los seres humanos. Acá están incluidos los profesionales de la docencia, quienes desde su práctica pedagógica ponen en relieve los valores inherentes a una vida para la práctica de la fe y de la ética sociohumanista, por lo que se espera que la educación religiosa y su práctica pedagógica en las instituciones públicas colombianas arrastre consigo el ideal que contempla el conocimiento verdadero basado en el pensamiento filosófico a la veneración de Dios por medio del estudio de su palabra escrita. La dimensión aplicativa de la teorización está estructurada en tres fases: la fase de iniciación, la fase vivencial ambiental y la fase de sentido y racionalidad axiológica. La fase de iniciación fue promocional y funcional porque permitió encuentros periódicos. La fase 2, vivencial ambiental, se hizo la socialización con los actores sociales involucrados e invitados a través de las plataformas virtuales con los participantes, dando lugar a debates y discusiones y generando una experiencia significativa desde esta adversidad por la pandemia que nos distanció físicamente de nuestros entornos educativos. La fase 3, sentido y racionalidad axiológica, donde se desprendieron unos conceptos básicamente y donde fue necesario diferenciar lo que es racional, instrumental y los conceptos que tienen que ver con esa racionalidad axiológica, la cual se deja ver en la puesta en escena, lo socioconvivencial y la no discriminación, la tolerancia, la democracia y la ciudadanía y la libertad de cultos. En este espacio tecnológico apoyado con la tecnología, que necesariamente hubo que hacer asambleas, debates, reuniones y discusiones con los participantes. Y les puedo decir que esta experiencia y estas vivencias generaron en ese compartir
con los actores sociales y algunos invitados docentes en esta socialización, vivencias significativas hasta llegar a expresar esas experiencias muy significativas, generando una nueva visión de esta realidad académica que nos ha distanciado por esta adversidad debido a la pandemia, que nos puso límites a todos físicamente de nuestros espacios laborales y de nuestros ambientes de aprendizaje por el distanciamiento social, por la pandemia y el uso de medidas y protocolos de bioseguridad para salvaguardar la vida y la salud de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Es justamente esa pedagogía de la religión, con todos esos componentes y esos aportes epistemológicos de la investigación, que surgió de ese valor formativo y se le dio ese valor a la educación integral colombiana. Y es allí donde la religión juega un papel fundamental y es necesario hacer un alto en esta dimensión aplicativa, porque debido a la pandemia que ha venido azotando y atentando contra la humanidad, nos obligó necesariamente a que esta socialización se hiciera de manera virtual y no presencial, para que la investigadora hubiese podido compartir de manera interesante y significativa con los compañeros y los actores socioeducativos que participaron en esta investigación, con los padres de familia y los acudientes, los estudiantes y los directivos, de manera presencial e interactuar para poder obtener una mejor información y reinformación significativa e importante para esta investigación. Quiero finalizar a manera de cierre haciendo énfasis en lo que es la línea de investigación con la cual está escrita esta producción doctoral. Está identificada y titulada como Desempeño Docente e Identidad, que tiene un propósito importantísimo que promueve una investigación en contextos de creencias, valores e identidad nacional y latinoamericana en los procesos educativos para la formación integral de los ciudadanos, la cual está totalmente conectada a mi investigación por esa línea de investigación. Se desarrolló justamente y buscó atender cada situación de la investigación en cuanto a la identidad nacional y en ese contexto de creencias y en esa parte de los valores que en Colombia es necesario atender y urge en estos momentos de crisis social debido a tanta injusticia social que ha llevado al país a despertar del gobierno que oprime y reduce a las comunidades empleando la fuerza, y más por la misma situación que se ha vivido por la violencia, el desplazamiento forzado, los falsos positivos, el narcotráfico y la corrupción, que es el pan de cada día. Y ahora vive el peor pico de la pandemia, que tiene el sistema de salud colapsado. ¿Y qué decir del sistema de educación público colombiano, donde fuimos los docentes que nos dimos a la tarea de salvaguardar la educación desde nuestros propios medios tecnológicos y de nuestra conectividad, que hemos podido rediseñar el currículo para llevar la enseñanza en esos ambientes virtuales de aprendizajes y de esos ambientes complejos que hoy tenemos que enfrentar esta nueva realidad académica? Y no solo Colombia la ha vivido, sino la mayoría de los países. La teoría generada, la pedagogía de la religión como valor formativo en la educación integral colombiana. Para finalizar y a manera de cierre, se articula con el Plan Nacional Decenal 2016-2026, ese camino hacia la calidad y la equidad que propone construir una sociedad en paz y que es fundamental para Colombia, sobre una base de equidad inclusiva, respeto a la ética y la equidad de género. Justamente lo que se busca con las religiones, reforzar los valores para que permanentemente se forme y se pueda llegar al estudiante a vivir en sana paz y en sana convivencia en sociedad. Se vincula asimismo con el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022, que propone una educación inclusiva
que como derecho implica el reconocimiento de la diversidad, y parte de esa diversidad está en la religión, hasta en la Constitución Política de Colombia, hace referencia a la libertad de cultos. Sin embargo, en Colombia predomina la religión católica, pero hay el respeto a las demás religiones, creencias que los ciudadanos colombianos profesan y practican en sus propias convicciones religiosas. Asimismo, se relaciona con el Plan Departamental de Desarrollo. Ahora le toca a Córdoba 2020-2023, que establece una formación integral del ciudadano y que promueve el emprendimiento, la convivencia, la innovación, la investigación y el desarrollo de la ciencia. La educación religiosa juega un papel fundamental en la formación integral del estudiante. Yo considero que como docente idónea formada en esta área de desempeño, como es mi licenciatura en Ciencias Religiosas y Teología, y que trabajo con el sector educativo oficial de la educación pública colombiana, y porque trabajo como educadora en educación religiosa en el grado sexto de 12 grupos de básica, secundaria y media académica que tiene la institución educativa San Francisco de Asís, yo tengo el compromiso moral y ético y la responsabilidad con la educación religiosa, y asimismo tengo la formación de ese ciudadano de manera integral, que desde la educación religiosa hay un aporte significativo para la formación integral del estudiante. Finalmente, quiero dejar esta reflexión de este autor, Pérez Esclarín, para su reflexión. Muchas gracias. Quedo atenta al jurado para su veredicto de esta tesis doctoral. Que tengan la mejor decisión en sus manos. A las autoridades educativas, gracias por permitirme estudiar en esta prestigiosa universidad pedagógica venezolana. Y a mi querido tutor, mil gracias por estar allí para que esto se materializara. Y hoy se la dedico, doctor Rafael Aguilar, le dedico mi tesis y le dedico mi disertación. Pues gracias a usted he crecido intelectualmente y me he formado en la marcha con su orientación y con su experiencia al frente de este proceso. Gracias, muy amables, bendiciones a todos.